Buenas tardes, bienvenidas un día más a los talleres de mujeres para el diálogo y la educación. El taller de hoy es muy interesante y nos puede abrir muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la comunicación no violenta, cómo negociar. El objetivo es que esta herramienta, apoyado en la herramienta de Marshall Rosenberg, descubramos los 4 pasos para llegar a una negociación y tener conversaciones más productivas. ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a hablar con alguien? Sí, no. Uno porque es pasivo y el otro porque es agresivo. Acordaros de la asertividad, que también la vimos en su día. Y este curso nos lo va a impartir María Mira Manzano, que ya la conocéis, es coach certificada por el ICF y graduada en Relaciones Laborales y creadora también del Club de Gimnasia Rítmica de Mejorada del Campo, con lo cual cuando salgamos ya del confinamiento en septiembre también podemos ir a Mejorada del Campo a pegar saltos. Y bueno, pues sin más ni más, cuando quieras, María, te paso el testigo y a ver qué aprendemos hoy de tu mano. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Giovanna. Siempre os digo lo mismo, tanto a Beatriz como a Giovanna. Muchas gracias por esta oportunidad. Y voy a poner todo lo que tengo en mi poder, en mi mochila, para que podamos tener una herramienta nueva, no nueva, sino una herramienta para negociar o para comunicarnos de otra manera o llegar a acuerdos con nuestro entorno. Pues poco más que decir de mí, que efectivamente me dedico al coaching, a la formación, soy la directora académica de una escuela de coaching y, como bien ha dicho Giovanna, también me dedico al mundo deportivo, al acompañamiento a deportistas de todos los niveles, también del nivel élite e incluso deportistas olímpicos, a través del coaching y del desarrollo personal. Y hoy vengo a hablaros de comunicación no violenta y de aprender a negociar, o como bien os he dicho, de una herramienta para tener conversaciones diferentes o resultados diferentes, mejor dicho. Beatriz, ya sabes que yo soy de las que te hago trabajar un poquito, entonces verás que, o veréis todas las que estáis, que yo me gusta mucho lanzar preguntas al aire y que vayamos haciendo un trabajo a la par que esta charla. Por lo que todas las que no tengáis un cuaderno y un boli, pues yo os lo recomiendo. Básicamente porque todos esos aprendizajes o todas esas eurekas, todos esos insights o todos esos aprendizajes que os deis cuenta o toméis conciencia de ellos durante la charla, pues que es vuestro, y si queréis apuntarlo, pues que bienvenido sea. Pero sí que veréis, si no habéis estado en alguna de mis charlas, me gusta que aprendamos a través de la experiencia, entonces veréis que todo el aprendizaje va a ser desde el que lo vivamos en primera persona. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues lo primero, un autochequeo. Creo que es importante iba a decir y más en estas situaciones. Una de las cosas que he aprendido en esta cuarentena es que cuando me pongo en una charla, en una ponencia o en un taller, incluso en un programa, porque como alguien ha dicho antes, he dedicado esta cuarentena también a formarme, incluso a reciclarme de diversos temarios. Creo que es necesario un autochequeo de dónde estoy, qué quiero y para qué quiero esto de lo que me van a hablar, ¿no? El aquí y ahora y saber, pues el centrarnos un poquito más y estar pendientes de esa charla o esa ponencia y no de todo aquello que tenemos detrás, que nos demos un espacio y nos demos un tiempo para nosotros o para nosotras. Luego vamos a hablar de cómo es nuestra comunicación. Ahí iré a tipos de conductas conversacionales. Pasaremos por el cómo es mi escucha. Hablaremos de asertividad muy brevemente porque, como bien ha dicho Giovanna, ya habéis tenido un taller de asertividad.
y nos centraremos en el maravilloso una teoría o 4 pasos para llegar a una negociación de Marshall Rosenberg, ¿vale? De comunicación no violenta y negociación. Dicho esto, vamos a ese famoso autochequeo. Y me gustaría que os paraseis a pensar el cómo venís, cómo estáis, cómo os encontráis hoy, ahora, día 30 de junio, 6:13 de la tarde. Después de eso, ¿qué es lo que queréis sacar? Me gustaría saber, y ahí sí que, Beatriz, como bien te he dicho, te haré trabajar. ¿Qué es lo que os gustaría llevaros de esta charla? Si alguien lo quiere compartir por el chat, bienvenido sea. Beatriz me iría dando información. Y creo que, pues, por lo menos yo me siento algo más acompañada, aunque veo aquí 3 cabecitas, no puedo veros a todas. Pero bueno, siempre me siento más acompañada si hay algo más de interacción. Incluso creo que es más enriquecedor para todos. Y después de eso, después de que me hayáis dicho qué es lo que queréis sacar de esta charla, que no sé, Beatriz, si están diciendo algo, ¿no? Es qué vais a hacer vosotras para que esto suceda. Yo voy a dar todo lo de mi parte para que os llevéis una herramienta que para mí me ha servido mucho y la uso mucho, tanto en formaciones como en mentorizaciones y en coaching. Y lo que os puedo contar es no solo los resultados que me ha dado a mí, porque yo ahora converso de otra manera, sino los resultados que le han dado a mis clientes que me dicen, ostras, no sabes, incluso lo he integrado en mi equipo, les he enseñado la herramienta y ahora las reuniones de equipo son diferentes. Bueno, pues ojalá efectivamente tratemos todos estos puntos y lleguemos a conversaciones de otra manera, ¿no? Y con mejores resultados. Beatriz, yo sigo. Si me tienes que parar, me paras. Pues mira, María, nos acaba de Sí. poner ahora mismo Rosa lo siguiente, nos dice, me gustaría tener más herramientas a la hora de gestionar conflictos. De momento Vale. solo nos han puesto eso. Perfecto. Pues Rosa, ya vamos. Para empezar, vamos a chequear cómo es nuestra comunicación. ¿Cómo es vuestra comunicación con vosotras mismas? ¿Cómo os habláis? ¿Qué os decís? ¿Esa comunicación es positiva? ¿Es negativa? Si tuviésemos que llamar a ese Pepito Grillo, eso, en coaching hablamos de la columna izquierda, o ese diálogo interior, ¿cuál suele ser ese rol que vosotras le dais poder y sacáis de vez en cuando? ¿Es positiva o positivo con vosotras mismas? ¿Qué saca de vosotras? ¿Qué beneficios tiene ese diálogo interno? ¿Y María, cuánto de mira, rico es perdona. ese diálogo? Discúlpame Sí, que me da no te por preocupes. interrumpirte. Mira, nos dice otra participante que también se llama Rosa, dice, a mí me gustaría poder controlar mi carácter cuando dialogo para poder negociar algún asunto y no ponerme nerviosa. Vale. Vamos a ir viendo esta... Me voy a apuntar aquí el no ponerme nerviosa, ¿vale? Vamos a ver si a lo largo de la ponencia tienes la herramienta para hacerlo, si no, en el final en las preguntas, si quieres, vemos el caso en concreto y yo te doy opciones desde mi observador, cuidado, porque yo no voy a darte, no soy tú, no estoy viviendo tu situación y voy a hacer lo que alternativas que se me ocurrirían con un abanico lo más amplio posible para que yo no sea quien decida las acciones que tienes que emprender para ese nerviosismo del que has hablado. Ya hemos visto el cómo o chequeado cómo es vuestra comunicación con vosotras mismas. Ahora vamos a ¿y cómo es vuestra comunicación con los demás? ¿Cuánto de eficientes son vuestras comunicaciones?
Así en general, vamos a ir al general. ¿Cómo os sentís pensando en cómo es vuestra comunicación con vuestro entorno? ¿Obtenéis los resultados que queréis con respecto a esa comunicación? ¿Cómo creéis que se sienten los demás con la comunicación que tenéis actualmente? ¿Qué respuesta verbal o corporal tenéis de los demás con respecto a vuestra comunicación con ellos? ¿Les habéis preguntado alguna vez si la comunicación es la que quieren que tengáis? ¿El estilo de comunicación? Voy a profundizar más en los tipos de conducta, ¿vale? Cuando nosotros conversamos con otra persona, solemos adoptar uno de estos 4 roles o una de estas 4 conductas. Que la primera es el pasivo, donde cedo la responsabilidad de la conversación en el otro, doy un paso atrás, suelo decir yo, y dejo al otro que decida. Ahora, ¿qué pasa si dejo que el otro decida por mí? ¿Cuánto soy de responsable si dejo que el otro decida? ¿Cuántas veces habéis encontrado que habéis dado ese paso atrás, habéis asumido o adoptado esa conducta pasiva y luego le habéis reclamado al otro? No, es que yo no quería hacer eso, yo no quería haber decidido eso. Y cuando nos responden, es que no dijiste nada. O es que me dijiste que yo decidiera. Típica frase de madre de, tú sabrás lo que haces. Sí, eso es manipulador, ¿para qué nos vamos a engañar? También depende mucho del tono más de lo que verbalizo. El segundo es agresivo, ese que acapara, ese que ya cojo yo tu responsabilidad. Tú no, ya lo cojo yo. Ese que, voy a poneros el caso, pues en una celebración de Navidad, típica celebración de Navidad, todos tenemos de todo tipo de cuñados, primos, o en una fiesta de amigos, ¿no? Ese que ya organiza por todos. O llevándolo a las emociones, ¿no? El típico jefe tradicional de orden, de no negociación, de esto es lo que yo digo y así tiene que ser, ¿sí? Luego está el cuarto rol, que es el asertivo. Ese famoso ponerme en los zapatos del otro. Luego vamos a profundizar en la definición de asertividad para darle ahí una vuelta a esto de la asertividad. Pero al final la asertividad es respetarme yo y saber qué es lo que quiero con respecto a esa conversación y ponerme en los zapatos del otro para saber lo que quiere el otro. Luego ya os digo que profundizamos mucho más, porque efectivamente la asertividad no es solo eso, ¿vale? Y el cuarto rol, que es el manipulador. Ese que ya el único interés que tiene en la conversación es que salga lo que quiere. Y es capaz de hacerlo de cualquier manera. No tiene por qué ser el manipulador no tiene por qué ser una manipulación con una connotación negativa. O yo, por ejemplo, pues mi hermano muchas veces en decisiones familiares él quiere salirse con la suya y piensa que es en beneficio de todos. Lo que pasa que la manera de hacerla es una manera envolvente que llega un momento que cuando yo me doy cuenta digo, ya está, ya me ha liado. Ya tiene lo que quiere. ¡Qué cuidado! Ahí he usado yo un rol pasivo y me he dejado, ¿sí? Que como me cojan una conducta agresiva, ahí ya la hemos liado, ¿vale? Una vez que ya hemos visto estos 4 tipos de conductas, me gustaría
que pensaseis o dijeseis, si queréis, en el chat, en cuál os sentís más cómodos, más cómodas. Perdonadme porque yo tiendo siempre a generalizar. ¿En cuál os sentís más cómodas? ¿Cuál es la conducta que más soléis utilizar cuando negociáis, cuando tenéis una conversación importante? Y cuando no es importante, ¿qué rol adoptáis? Cuando, bueno, no me importa el resultado. Por ejemplo, con vuestros hijos, si tenéis hijos, ¿cuál suele ser vuestra conducta? Y ahora ya si os pregunto, ¿y cuál esperan de vosotras? El año pasado me contrataron para muchas charlas en colegios y yo no tengo hijos. Y eso lo suelo decir al final de la charla, cosa que ya impacta del todo. Pero una cosa es que no tenga hijos, otra cosa es que yo no sepa de comunicación. Y cuidado, no considero que sepa todo lo que me gustaría saber. Y yo muchas veces cuando les preguntaba a los padres, ¿y qué quieren vuestros hijos? Todos me contestaban, a su padre. Vale, ¿y por qué actúas como amigo? No están buscando un amigo. Si quieren un amigo ya lo buscarán. Si están buscando a su padre, ¿por qué no le das a su padre? ¿No? Entonces esto es un conflicto entre lo que yo quiero y lo que mi hijo necesita o está demandando, ¿vale? Esto lo vamos a ver también después. Voy a hacer aquí un inciso y me gustaría que reflexionaseis sobre las 5 relaciones o conversaciones más críticas que tenéis actualmente. 5. Mira, María, mientras te lo van poniendo, si quieres te leo Perfecto. alguna idea. Muy bien. Nos decía Carolina, justo el manipulador positivo es complicado de manejar y me encantaría aprenderlo hoy. María Jesús nos dice asertiva casi siempre. Yolanda nos dice la asertiva cuando es importante. Paloma nos dice, creo que comienzo siendo asertiva y acabo siendo pasiva o agresiva. Otra Yolanda nos dice, yo me siento más cómoda con el asertivo, pero si la conversación se tensa, soy manipulador o por lo menos lo intento. También nos dice pasivo si no es importante. Rosa nos dice, cuando es una negociación importante suelo tener un perfil más agresivo y no me gusta. Raquel nos dice, asertiva manipulador. Carolina nos dice, negociar depende de con quién se converse, también del momento en el que uno se encuentre. María José nos dice, en mi caso depende del interlocutor, puedo ser asertiva, agresiva, manipuladora, incluso pasiva, depende de lo que esté negociando. Y también nos dicen, yo cambio mi forma de actuar en función del interlocutor y del motivo de la conversación. Ahí está. No solo es qué rol adoptamos, porque podemos, imaginaros, nos hemos organizado, nos hemos planificado una conversación que tengo pendiente con mi jefe, vamos a decir. Y no, es que voy a pedirle el aumento de salario porque tengo congelado el salario desde hace 10 años. Y me he preparado la conversación súper bien. Y voy a ir asertiva. Y de repente me encuentro que entro por la puerta y mi jefe está llorando porque ha fallecido un familiar. Puede ser que yo me haya preparado muy bien la conversación, puede ser que yo vaya con la conducta que quiero ir, pero igual no es la situación adecuada o igual no es el interlocutor con el que debo de ir con esa conducta, ¿no? Por eso yo os pregunto, porque yo no soy quien para decir con qué conducta tenéis que comunicaros con vuestros hijos, con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros pares o compañeros, con vuestros superiores, con vuestros inferiores. Al final, vosotras tenéis, o todas tenemos, estas 4 conductas. Y decidimos, como bien habéis dicho, lo primero por el interlocutor y lo segundo es por el objetivo de la comunicación. Si el objetivo de esa comunicación es, iba a decir atractivo, es importante o es motivador o es necesario para mí, utilizaré una conducta y no otra. Pero como bien habéis dicho, si realmente el objetivo o el resultado de esa conversación
no es tan importante o no me va a impactar tanto, pues entonces utilizaré otro tipo de conducta. Pero no todos respondemos de la misma manera. Y como bien habéis dicho, todos estos tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿sí? Al final, también como alguien ha dicho, el manipulador, que es el ejemplo que os he puesto, siempre suele tener la connotación negativa, pero no tiene por qué, como os he dicho. Al final es cómo lo utilizamos. Y como os he dicho en un momento determinado, no solo es el cómo digo las cosas, sino con el tono con las que los digo. Y ya para darle, ponerle el lazo al paquete, cómo me acompaña mi cuerpo cuando yo digo eso, porque es muy importante la corporalidad. En la comunicación, bueno, dicen las estadísticas que el 97% de la comunicación es no verbal o paraverbal, y solo, o sea, el 93%, perdonadme, y solo el 7% es verbal, ¿vale? Vamos a... No, voy a volver a que con esto de las... ¿Tenéis ya vuestras 5 personas o conversaciones pendientes o relaciones críticas que os he dicho? ¿No? Bea, me dices que De no con la momento cabeza. nada. Bueno, Es que no yo quiero sí, interrumpirte todo el rato. Vale, es que igual, no, cuidado, no tenéis por qué compartirlas, que igual las tienen, pero no las están compartiendo, que no se trata de compartirlas, se trata de el chequeo de esas conversaciones. Si ya las tenéis, o si no, dime, Giovanna. sí, no, solamente comentarte que últimamente noto que hay mucha crispación con el tema de la política. Es una cosa que, bueno, pues si antes nos parecía que los catalanes se pegaban, ya se nos ha olvidado Cataluña y ahora tenemos lo de aquí. Y yo tengo amigos que normalmente me llevo muy bien con ellos, pero es que noto que la política los está dividiendo a todos y yo no creo que haya que ser tan apasionado para estar a favor de uno o de otro, que son todos unos manipuladores, pero cuando yo intento explicar esto la gente me odia y ya no puedo A hablar. ver, al final, como bien has dicho tú, depende de con el interlocutor que tienes, adoptas una conducta u otra. Y también has dicho, también depende de cómo tuviese el día o algo así, has dicho. Sí, sí. Pues de eso se trata. Al final, oye, somos seres humanos y lo que nos sucede impacta en nosotros. Y es un impacto 24 tras 24 horas. Y aunque no queramos, somos emoción. Todo lo que nos sucede impacta en nosotros e impacta en nuestras conversaciones. Con respecto a lo que decías del tema de la política, yo también puedo compartir, pero no deja de ser mi opinión personal, que efectivamente, por lo menos mi entorno también yo noto un ambiente algo crispado. Yo tengo que reconocer que si me metería prácticamente con todos. No sé hasta qué punto, estuviese quien estuviese, sabría, o más que sabría, porque ya estoy juzgando con que no saben y no voy a entrar en eso, porque no lo creo, sino no sé si lo habrían hecho mejor. No, es que considero que ha sido una situación que, a pesar de que es verdad que nos estaban dando ya teníamos alarmas, y yo creo que muchas alarmas, pero bueno, yo quiero pensar que se ha hecho de la mejor manera, que han sabido hacer y tenían los recursos para hacerlo. Realmente por no sacar toda mi agresividad, básicamente, en esta situación, ¿no? Que ya suficiente hay, efectivamente. Ya no os cuento, yo que vivo en pleno barrio de Salamanca y durante el confinamiento ya viví 3 calles más atrás de la mía, todas esas manifestaciones y todas estas historias. Es complejo. Yo considero que efectivamente la comunicación no se está llevando como
a mí particularmente me gustaría. O sea, yo tengo contacto con el sector sanitario y lo que me dicen es, María, hay muchos rebrotes. ¿Cómo puede ser que cuando estábamos encerrados nos decían cada día todos los datos, aunque no fuesen de ese día, sino fuesen de 3 días anteriores o incluso de una semana, y ahora no nos están dando nada? Pues a mí, sinceramente, me sorprende. Y no solo me sorprende, sino que a mí, que yo me gusta tener información y somos seres que necesitamos la información, si no la rellenamos, eso quiere decir que la inventamos porque necesitamos tener información. Ahora me encuentro en una situación muy rara, porque ¿cómo puede ser que los sanitarios con los que tengo trato me dicen está habiendo rebrotes y en la televisión solo dicen 3 rebrotes muy localizados en toda la península ibérica? Bueno, pues ahí sería todo un debate y efectivamente, según el interlocutor, yo esa misma conversación la tendría con una conducta muy diferente. ¿Sí? Claro, claro. Yo también. Y no es ni bueno ni malo, cuidado, sino que ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Conseguir lo que quiero de esa conversación o de esa comunicación. Y será efectiva esa comunicación o esa conversación si consigo mi objetivo. ¿Sí? Os he pedido antes que dijeseis 5 relaciones críticas, ¿vale? Y me gustaría que al lado, o aunque sea pensándolo, reflexionándolo, ¿con qué tipo de conducta soléis actuar con cada una de esas 5 personas? Mira, Y María, vamos a... dime, Bea, sí, perfecto. sí, mientras van pensando quién lo quiera compartir, te cuento. Perfecto. Nos dice Carolina, una pregunta. Cuando uno tiene un interlocutor que durante 15 años te ha estado manipulando y no ha sabido evitar esa manipulación, ¿qué herramientas son las más adecuadas? Y por otro lado, nos dice Rosa, en mi caso estoy en medio de una negociación familiar por tema de una herencia que me está costando gestionar. Vale. A las 2 os diría, primero vamos a esperar al final a que tengáis la herramienta de comunicación no violenta, que yo la suelo llamar el caminito, pero son los 4 pasos de Marshall Rosenberg para llegar a una negociación. Eso os vais a llevar la herramienta y puede que sea la herramienta que os ayude a ello. Pero sí que voy a hacer un inciso con respecto a esa primera, bueno, realmente valdría para las 2 que habéis compartido. La que ha dicho que lleva 15 años, creo que he escuchado 15 años siendo manipulada o sintiéndose manipulada. Yo te diría una cosa, como bien sabéis, pertenecemos a sistemas. Y una frase que a mí me gusta mucho que es, nada cambia, yo cambio, por lo cual todo cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cambio mi actitud ante esa relación, ante esa persona, ante ese tipo de conversaciones, va a haber un cambio, porque estoy, iba a decir obligando, bueno, estoy impactando en el otro para que haya un cambio, ¿sí? Por supuesto, no es fácil, y más si me estáis hablando de 15 años. Ahí hay una relación ya arraigada y puede ocurrir que esa persona lo primero que se va a encontrar es una sorpresa de, ostras, no está respondiendo como siempre. Si me estáis diciendo que os habéis sentido manipuladas durante 15 años, quiere decir que seguramente vuestro rol ha sido pasivo. Ahora, en el momento que yo cambio mi rol, estoy obligando al otro que también lo cambie. Porque una persona agresiva lo que espera es un pasivo. Pero si se encuentra un agresivo, hay un choque de trenes. Pero si se encuentra con un asertivo, le estamos obligando a que también trabaje desde la asertividad, porque solo desde la asertividad se podrá negociar si el otro es asertivo. ¿Sí? Entonces, al final ahí estamos impactando, o no me gusta mucho la palabra obligar, pero sí que estamos haciendo que el otro se posicione desde otro rol para llegar a una negociación.
porque os recuerdo que para llegar a una negociación necesitamos de 2 personas, no solo de una. ¿Podemos negociar con nosotros mismos? Sí, yo puedo negociar que mañana voy a seguir la dieta 100%. Ahora, cuando estoy hablando con otro, ya entran en juego un montón de factores, ¿sí? Mi recomendación, cambia tu conducta para que el otro la cambie también. Y la herramienta del final igual te ayuda a ver, es que no quiero anticipar, igual te ayuda. Luego al final en las preguntas me volvéis a preguntar estas cosas y vemos si no otras alternativas, ¿vale? Vamos al tipo de escucha. ¿Y cómo creéis que escucháis? ¿Cuánto deficiente es vuestra escucha? En todas las conversaciones y en estas 5 en concreto, os voy a decir los 5 tipos de escucha y luego analizáis ese tipo de escucha. La primera es la ignorada. Es aquella que estoy haciendo otra cosa. O sea, a mí me puede llamar mi madre y yo puedo estar fregando y es que puedo a no ser consciente de que estoy hablando por teléfono. ¿Cómo creéis que se siente el otro? Típico momento que tienes así el teléfono, le estáis sujetando incluso, o sea, ya hasta la parte corporal, es que ni uso mi mano para sujetar el móvil. Directamente soy tan pasiva que directamente con el hombro, que luego de ahí quien dice, ay, es que me duele el cuello. Hombre, ¿cuánto tiempo te pasas hablando así por teléfono? No, es que así tengo las manos libres. Ya, entonces, ¿cuánto de importancia y cuánto de escucha estás invirtiendo en el otro y en lo que te está contando el otro? ¿Sí? La fingida. Es un pasito más. Bueno, estoy escuchando, pero... sí. Por lo menos le estoy haciendo creer al otro, que muchas veces no ocurre, pero yo creo que el otro cree que le estoy escuchando. En cambio, en la ignorada directamente ni me acuerdo de que estoy hablando por teléfono. Me voy a la tercera, que es la selectiva. Esa típica escucha que solo cojo lo que me interesa. Lo que no me interesa, como si no lo hubiese emitido el otro. Yo decido de lo que me dice mi jefe, lo que me va bien con respecto al bonus y lo que no. O con respecto a un feedback. Es que esta gente que me dice, no, es que yo solo me quedo con lo bueno. Ya, pero es que de lo malo también se aprende. Es que, ¿qué dice de ti eso que dicen de ti en ese feedback? ¿Cuánto de real? Y cuidado, yo ya si me meto en el tema feedback, ya es la acabose. Porque mi última trayectoria en recursos humanos en una gran multinacional de consultoría llevaba todo el tema de feedback y terminé no creyendo en los feedback. No es que no crean los feedback, sino que depende mucho de la persona que da el feedback, ¿no? Y del cómo se hace. Pero hay personas que reciben los feedback de manera selectiva. No, solo escucho lo que me dice que hago bien. Ya, y todo lo que tienes que mejorar. Luego resulta que te encuentras a ese trabajador y al año te dice, es que me han dicho lo mismo en la evaluación. Ostras, ¿y qué has cambiado a lo largo de este año? Pues nada, ¿por qué? Porque no me interesó aquellas áreas de mejora o aquellos aspectos que tenía que mejorar a lo largo del año, ¿no? Pasamos a la activa. Es esa escucha en la que efectivamente yo estoy escuchando lo que me está diciendo el otro. ¿Sí? Estoy atento y estoy poniendo foco en el otro. ¿Vale? Y si damos un paso más, es la empática, que no solo escucho lo que me está diciendo el otro, sino que me pongo en sus, como bien he dicho antes, en sus zapatos o en su piel. Y entonces desde ahí le escucho, no tanto desde mi interpretación de lo que me está llegando, que es la activa, sino dejo mi interpretación a un lado y me pongo desde el otro, de cómo lo está viviendo el otro, cómo lo está sintiendo el otro. ¿Sí? ¿Cómo es vuestra escucha, chicas? ¿Cuál es la que más utilizáis? Y vuelvo a repetir, esto es como las conductas de antes, todas usamos todas. Ahora hay alguna que es más cómoda o que volvemos atrás según el interlocutor o el objetivo de la conversación, decido usar una o decido usar otra. ¿Cuál es la que más usáis? María Yolanda nos dice,
Escucha activa. María Jesús, selectiva, muy a mi pesar. Rosa nos dice selectiva. Raquel nos dice de la activa, pero a veces las otras. Y por otro lado... Un segundo, Beatriz. Sí. Yo les digo a las de la selectiva, que es muy, iba a decir muy guay, este tipo de escucha pues tiene sus beneficios. Pero ahora yo os lanzo una pregunta, así para vosotras, solo para vosotras. Cuando hacéis escucha selectiva, ¿qué os estáis perdiendo? Ahora ya puedes seguir, Bea. Estupendo. Y mira, Giovanna y Dunya nos dicen que activa y Raquel dice la empática menos, la verdad, me cuesta. Efectivamente, como os he dicho, la empatía es algo más complejo de lo que... Con respecto a la empatía, hablo también con el rol anterior de la asertividad. Al final, cada uno tenemos un objetivo. Cuando tenemos una conversación con otro, yo tengo mi objetivo, pero cuidado, el otro también tiene el suyo. Y puede no ser el mismo. Entonces ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde aparece la palabra negociación, ¿no? Cuando primero lo que tengo que saber es cuál es el objetivo del otro de esa conversación. Imaginaros que yo tengo un proyecto con una compañera o con un compañero, me da igual, y quedo con esa persona y mi objetivo es hacer la estructura de ese programa que vamos a crear o de ese proyecto y pautar una serie de reuniones para trabajar juntos ese proyecto. Imaginaros que el objetivo del otro es: a esta la voy a encalomar o trasladar este proyecto y lo va a hacer ella sola. ¿Creéis que tendríamos un resultado positivo? Al final cada uno vamos a tener un objetivo y todo dependerá del rol en el que nos pongamos cada uno de nosotros con respecto a esta conversación. Porque si nos ponemos en cada uno con nuestro objetivo sin pensar en el otro, no vamos a llegar a una negociación. Todo dependerá de la conducta con la que yo vaya a esa reunión y con la que negocie ambos objetivos. Pero lo primero es tener los objetivos encima de la mesa. Si yo no sé lo que quiere el otro, es muy complicada la conversación. Entonces, la primera herramienta, me habéis preguntado varias veces, ¿cuál es la herramienta? La primera herramienta es preguntar. La pregunta es la herramienta prácticamente para todo en esta vida. Preguntar al otro, preguntarnos a nosotros. Eso nos va a dar una información para tener las conversaciones de manera diferente. Y, por supuesto, resultados diferentes. ¿Sí? Nos vamos a la asertividad. Asertividad. Y ahora os voy a leer esta maravillosa definición de la asertividad. Y es la siguiente. Ay, perdóname porque es que yo no la veo completa. Aquí. La asertividad es cuando respeto mis derechos, lo que siento y pienso, respeto los derechos, sentimientos y pensamientos del otro, pido lo que necesito a la persona indicada en el momento y lugar oportunos, con las palabras precisas y el tono adecuado, asumiendo las consecuencias sin sentimiento de culpa. Casi nada. Ahora me gustaría preguntaros, cuando alguna de vosotras ha dicho yo soy asertiva, ¿cumplís todo esto? Oye, ojalá y me encantaría. Yo tengo que reconoceros que no. O sea, mentiría si dijese que sí, que cuando yo soy asertiva 100% con toda la definición. Pues no. Igual sí, es verdad que yo pongo mucho peso en respetarme a mí y respetar al otro. También en que sea la situación, también lo hemos hablado antes, no solo el interlocutor, sino que la situación sea la mejor para esa conversación. Ahora bien, eso de asumiendo consecuencias sin sentimiento de culpa, a mí me suele fallar lo del sentimiento de culpa, porque muchas veces yo soy asertiva, pero el de enfrente no. Entonces ahí
no me siento tan bien. Y muchas veces hacen que yo cambie el rol. Y ahí es donde ya sí que me cabreo conmigo misma al rato de haber llegado a esa negociación. Porque no he conseguido el objetivo que yo me ponía. ¿Sí? Sé que habéis hecho una charla sobre la asertividad, pero sí que me parecía importante que tuvieseis esta definición completa, porque ahí es donde yo os digo la complejidad que está en la asertividad. Esto tiene que ver también con la empatía. Muchas veces confundimos empatía con asertividad, que no es lo mismo. Para mí sí que la asertividad tienes que tener una parte de empatía. Pero también la empatía tiene un riesgo y es caer en la simpatía. Y es, me pongo tanto en los zapatos del otro que no me respeto a mí o que no pienso en mí o que le compro la moto de su discurso o que no cuestiono lo que al otro le sucede. Y cuidado, esto también nos puede llevar a ser salvadores del otro e incluso a acaparar la responsabilidad del otro. ¿Sí? Y ahora sí que sí, nos vamos a meter en materia, que es realmente lo que queríais. María, Que es, mira. Bea, no sé, esto es lo que te iba a decir, te veo ahí tocando, Sí. digo, algo me quieres decir. Te comento. Por un lado nos dice Carolina, una buena negociación solo es posible con una buena escucha, que es justo lo que estabas comentando. Y Raquel nos dice, tú estás hablando todo el tiempo de negociación y en muchas conversaciones personales no hay negociación de ningún tipo, sino un intercambio. Totalmente de acuerdo. Cuidado. Estoy hablando, ¿vale? Pero justo, y no sé el nombre de la persona que ha dicho esto, pero me ha venido súper bien, porque entonces ahora os Raquel, lo voy a desmontar todo. Raquel, y entonces ahora dirá Raquel, pero ¿y ahora todo lo que nos ha contado? No me voy a contradecir, o espero no hacerlo. Efectivamente, la comunicación no violenta o las herramientas de comunicación no violenta son herramientas de comunicación o de conversación, al margen de que haya una negociación o no, ¿vale? Yo siempre que me comunico con el otro uso esta herramienta, siempre que yo misma me quiero trabajar una conversación que no tiene por qué ser una negociación, que puede ser una conversación con mi pareja de algo que, por ejemplo, elegir el colegio de mis hijos. O X, me da igual. Siempre que converso con otra persona, puedo usar esta herramienta que os voy a dar ahora, a continuación. A mí no me gusta, yo suelo hablar de que esto es una herramienta de conversación, como bien has dicho, de comunicación y no de negociación. Marshall Rosenberg, y ya me voy a ir a lo siguiente, hoy no me deja esperar. Aquí. Marshall Rosenberg es un psicólogo estadounidense que le estudió la teoría o estudió durante su trayectoria el impacto del lenguaje en la comunicación o en la relación con otras personas. ¿Sí? Entonces, él creó esta herramienta que él la llamó los 4 pasos para llegar a una negociación. Y como bien ha dicho Raquel, vale, y si no tengo que negociar, me da igual. Yo siempre uso esta herramienta cuando quiero tener una conversación constructiva, cuando quiero tener una conversación efectiva con otra persona, cuando, por supuesto, todo lo que hemos hablado antes, tanto el interlocutor como el objetivo de la conversación, como los resultados, quiero que sean de esa manera o quiero que sean de una manera determinada. Dicho esto, y como a mí me gusta, ya habéis visto, que lo vivamos en primera persona, diréis, aquí me has puesto 4 palabras y ya está. Es que yo quiero que lo vivamos. Os invito a que cada una de vosotras elija una de las conversaciones que quiere trabajar o elija con un interlocutor. Lo mejor, lo más acotado posible. Imaginaros, yo voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Para que vayamos haciendo
todo el recorrido. Imaginaros que yo tengo a mi vecino de encima que se ha comprado en esta cuarentena una bici estática y hace un ruido horrible a partir de las 9 de la noche, ¿vale? Hasta aquí bien. Legalmente creo que es a partir, no sé si de las 10 o de las 12. Vamos a poner que el ruido es horrible, que no puedo ni ver la televisión porque no me da el volumen y esto me está llevando a una situación de estrés importante, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero, conversar con mi vecino. Igual mi vecino no tiene ni idea del ruido que hace su máquina, ¿sí? Ahora es en el momento que tenéis que escoger esa conversación que queréis trabajar. La que queráis, con la persona que queráis, no necesito que compartáis. Yo voy a ir lanzando al aire y vosotras hacéis, cada una de vosotras, vuestro trabajo. Por supuesto, si alguien necesita algo, que se lo diga a Beatriz en el chat y os acompaño en ese momento, ¿vale? Beatriz, ya sabes que me puedes cortar en cualquier momento. Entonces, ahora bien, hemos elegido esa conversación pendiente o esa conversación que queremos tener o esa conversación que queremos trabajar, ¿sí? Ejemplo, la mía, quiero hablar con mi vecino. Perfecto. Y entonces vamos a ir al primer paso de esta herramienta, que es el yo observo. Aquí os tenéis que poner tenéis que ver los hechos. ¿Cuál es mi hecho? Que mi vecino se ha comprado una máquina que hace ruido. Ese es el hecho. Ya hice yo en la charla de creencias y vimos la distinción entre juicios, opinión, o sea, entre declaraciones y afirmaciones, ¿no? Pues un hecho es algo consensuado, algo que todos, que es irrefutable, que no es una opinión mía o que no es un juicio de algo que está sucediendo. No, es algo que es lo que es. ¿Cómo observáis vosotras esa situación que queréis hablar con esta persona? ¿Lo tenemos? ¿Qué observáis? Vamos al siguiente paso. Y ahora es, ¿y cómo os sentís? ¿Cómo me siento yo con respecto a el ruido? Pues siento cabreo en el momento que empieza. Siento frustración porque no puedo hacer nada, le tengo encima. Siento cabreo porque estoy en este alquiler y no en otro. Encima, encerrados en casa. Me siento mal porque no estoy haciendo nada con respecto a esta situación, ¿sí? ¿Cómo os sentís vosotras con respecto a esa situación que queréis hablar con esa persona? Siguiente paso. Bea, tú si alguien dice algo, paramos, ¿vale? Ya hemos visto cuál es la situación que tenemos delante, ya hemos visto cómo me hace sentir esta situación y ahora vamos a ir un paso más y es ¿qué necesito? En mi caso, ¿qué es lo que necesito con esta conversación? Pues lo que necesito es que el vecino sea consciente de que a mí ese ruido me está molestando. Necesito negociar horarios de su máquina. Cuidado, no depende de mí. Es una conversación por lo cual depende de los dos. ¿Qué más necesito? Pues necesito tranquilidad, ya que estoy en casa trabajando.
necesito una buena convivencia. ¿Y vosotras qué necesitáis en vuestra situación? Nos vamos al cuarto paso. Si yo tuviese a mi vecino delante, ¿qué le pediría? Pues, ¿qué le pediría? Pues le pediría a él, oye, mira, como bien te he dicho, el ruido de la máquina me hace sentir de esta manera que ya os he dicho, necesito menos ruido, más tranquilidad y por lo cual te pido que lleguemos a un acuerdo de horarios. ¿Cuál es el siguiente paso cuando yo estoy pidiendo algo? Pues para llegar a una negociación, lo más adecuado es ofrecer otra cosa. Y este pido / ofrezco es un pasito que hemos puesto en liderazgo, porque Marshall Rosenberg lo que habla en la negociación es solo de pedir, pero nos hemos dado cuenta de que muchas veces hay en negociaciones que solo pidiendo o que solo tenemos que pedir, pero en otras muchas necesitamos ofrecer algo a cambio para que efectivamente esta negociación sea fructífera o sea eficaz. ¿Sí? Y diréis, bueno, pues ya está. Vale, vamos a rizarle el rizo a esto. Yo ya he observado, yo ya siento, yo ya sé lo que necesito y sé lo que pido, y en este caso, por ejemplo, ¿qué le ofrecería? Pues, bueno, es que en este caso es algo complicado, porque ¿qué le voy a ofrecer? Si, pues que si no sabría, o sea, tendría que ver, como es una situación ficticia, pues no sabría deciros, ¿no? Pero tendría que ver, imaginaros, me voy a poner en otro ejemplo, que es negociar con mi pareja el hacer las tareas de casa, ¿vale? Yo te pido que hagas esto y yo a cambio voy a hacer estas otras para que haya un compromiso, ¿vale? Ahora bien, ya tenéis los 4 pasos y diréis, pues ya está, ya tengo la herramienta. Vale. Voy a ir primero a ejemplos y luego vamos a seguir con esta herramienta. A mí ha habido clientes que me han dicho, no sabes lo que me ha pasado. Cuando he ido con mi conversación preparada, y que ya os digo que yo uso estos 4 pasos cuando el cliente quiere trabajar una conversación o incluso en programas de liderazgo, en programas de comunicación, siempre uso esta herramienta. Ha habido gente que me ha dicho, ya claro, pero ¿cómo le voy a decir a mi jefe lo que siento? Que es exponer mis emociones. Ya. Pero es que muchas veces pasa que en las empresas dejamos las emociones fuera cuando entramos. O cuidado, me he encontrado con muchos clientes que se las dejan en el baño. Después de una reunión se van corriendo al baño a soltar todas esas emociones. Cuidado cómo estamos gestionando las emociones. Tenemos que empezar a normalizar el que tenemos emociones y que las conversaciones con otros nos impactan y por lo tanto surgen emociones en nosotros. Cuidado, y también en el otro, aunque no las quieran expresar. Muchas veces en las empresas lo que me ha ocurrido es que cuando han pasado del yo he observado esto en esta reunión y me ha hecho sentir esto otro, he desmontado al otro. Y de repente me encuentro con que hay clientes que me han dicho, en el momento que yo dije cómo me hizo sentir, le cambió la cara. ¿Por qué? Porque no lo esperaba. No esperaba que yo me fuese a abrir y decirle, oye, es que esto me ha hecho sentir de esta manera y por lo tanto necesito y te pido esto. Y ahora hay mucha gente que me dice, ya María, pero yo no puedo decir todo esto de carrerilla. Yo no puedo preparar una conversación y decir lo que observo, lo que siento, lo que necesito, lo que pido. No. Está claro que el interlocutor también va a hablar. Pero lo importante cuando yo voy a tener una conversación con el otro es saber que es necesario pasar por estos 4 pasos para que sea eficiente, para que tenga toda la información. Como antes os he dicho, a través de una pregunta también conseguiríamos toda esta información. Es más, hay quien usa las preguntas para saber lo que observa, lo que siente, lo que necesita y lo que pide el otro. ¿Sí?
hecho este inciso, vamos a hacer una visualización. Y es lo siguiente, os vais a convertir en esa otra persona con la que queréis conversar, a la que habéis elegido para trabajar hoy, ahora, esta herramienta, ¿vale? Y para ello, quien quiera cerrar los ojos, las cierra, quien quiera estar con los ojos abiertos, abiertos, ¿vale? Esto es cada una como quiera. Y bien, lo que quiero es eso, que os convirtáis en la otra persona. Cómo es físicamente, con respecto a vosotras de altura, cómo es corporalmente, su actitud corporal, si va encorvado, si va poderoso o poderosa, si tiene una actitud pasiva, si tiene una actitud agresiva, si tiene una actitud manipuladora. Cómo es su color de pelo, su color de ojos, que os convirtáis en esa persona. Incluso el olor, ¿no? ¿En qué ambiente estaríais conversando? ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Sois esa persona? ¿Nos dicen algo o tiro para adelante? Nada, María, mira, solo nos decían antes, porque una negociación siempre implica una cesión, que era lo que comentabas antes, y respecto al supuesto que habías puesto del vecino, nos decía María que, por ejemplo, una opción es invitarle a un té de vez en cuando o que le puedes ofrecer un horario alternativo cuando tú no estés en casa. Y mira, María José Lora Ahí nos está. acaba de poner sí. No sé si quiere comentarnos algo, escribirnos algo. Nos hemos convertido en esta nueva persona. Vamos, en esta nueva persona, pobre, en esa persona con la que queremos conversar, ¿sí? Y ahora no sois X, sois Y, que es esta persona. Y os pregunto, ¿qué observáis con respecto a esta situación de la que os quiere hablar esta persona? Damos un paso hacia adelante. ¿Y cómo os sentís con esto que os está contando, con esta conversación que estáis teniendo, con esta situación que os está poniendo encima de la mesa? ¿Qué necesitáis vosotros? Ya sabemos lo que necesita el interlocutor nuestro, pero ¿y nosotros qué necesitamos? Y por último, ¿qué pedís y ofrecéis para aquello que os están proponiendo el interlocutor? Si ya lo tenéis, os invito a que volváis de nuevo y vamos a romper estado. Quiero que penséis en 4x4, en vuestro apellido al revés, primer apellido al revés, deletreároslo para vosotras mismas. ¿Que deis 3 palmadas? Vale. ¿Por qué rompo estado? Porque habrá quien se haya metido más en el papel del otro y habrá quien se haya metido menos. Ahora bien, hay quien me pregunta en este momento, María, y es que yo no tengo al otro delante. Es que yo me he convertido en el otro, pero desde mis creencias. Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Nos hemos puesto como hemos querido en los zapatos del otro. ¿Por qué me gusta esta segunda ronda con respecto a los 4 pasos de Marshall Rosenberg? Muy sencillo, porque nos hace ver la situación desde el otro. Desde cómo nosotros creemos que lo vería el otro. No quiere decir que el otro lo vaya a ver así, pero es lo que nosotros creemos. Y si es alguien que conocemos muy bien,
seguramente acertemos mucho o estaremos más cerca de lo que observa, siente, necesita y pide con respecto a esa situación que le estamos poniendo encima de la mesa. Si yo me pongo en los zapatos de mi vecino observar no observa porque no es consciente de que a mí su ruido me molesta, incluso igual no es consciente ni del ruido que genera. Ahora bien, sí que puedo ponerme en sus zapatos y sentir lo que sentiría si yo le llevo o le hago tomar conciencia de ese ruido. También puedo pensar en qué puede necesitar él. Imaginaros que de repente me dice, María, es que me han dado unas malas noticias de salud y tengo que hacer este ejercicio todos los días y porque va a mejorar mi salud. Es que también va a cambiar mi perspectiva del ruido, ¿sí? Al final el ponernos en los zapatos del otro nos va a dar una visión más completa de la situación. Ahora bien, hay quien también me pregunta en estos casos, oye, y si se lo pregunto al otro, hombre, mucho mejor, mucho más enriquecedor si le pregunto al otro que si me pongo en los zapatos del otro. Pero si estamos preparando la conversación, no la preparo con el otro, la preparo conmigo mismo y con, si tengo un mentor, un coach o una amiga o amigo o mi pareja que me pueda ayudar a preparar esa conversación, pues al final no voy a usar al otro, ¿sí? ¿Cuál sería la última para mí, etapa o última fase de esta herramienta? Pues ahora que vosotras mismas, con respecto a esa situación y a esa persona, esa conversación que habíais elegido, pasaseis, incluso hicieseis vuestro propio discurso sobre cada uno de esos pasos, donde yo ya declarase qué observo, qué siento, qué necesito, qué pido y qué ofrezco ante esa situación para preparar la conversación. Hay quien lo escribe, hay quien lo dice en alto, hay quien no, hay quien se lo dice a sí mismo. Bueno, creo que este es el paso clave. ¿Por qué es el paso clave? Porque es importante el haber hecho el camino en primera persona, haber hecho el camino en los zapatos del otro y para culminar hacer el camino otra vez en primera persona, pero con más información o con una visión diferente. Hay veces que me han dicho, pues no me cambia la visión entre la primera y la segunda, o sea, entre la primera y la tercera. Bueno, pues será porque ya tenías toda la información de la segunda o porque no le das importancia al impacto que tiene en el otro. También me ha ocurrido. No me importa realmente cómo vaya a responder el otro, por lo cual no le doy importancia a haberme puesto en sus zapatos, ¿vale? La herramienta es esta. Como veréis, no he descubierto América, pero sí que os puedo decir que los resultados que yo he obtenido, que mis clientes han obtenido con esta herramienta son muy positivos, porque considero que tiene todos los elementos para llegar a una conversación efectiva, incluso en muchos casos constructiva. Construyo una relación diferente desde que expongo todo esto. Por supuesto, vosotras decidís, igual no quiero decirle todo lo que siento, pero le puedo decir algo. O solo decirle esto me hace sentir mal y ya me quedo yo para mí mis emociones. Pero ya estoy haciéndole al otro consciente de que esa actitud, esa acción o esa situación no nos está haciendo sentir bien. Y digo el siento porque suele ser lo más complejo y sobre todo cuando hablamos de empresa o cuando hablamos de sentimientos con respecto a la otra persona. Y poco más que esta es la herramienta. Espero que os haya ayudado un poco. Esto es como todo. Si yo hubiese trabajado con una persona pero no quería exponer a nadie ni ninguna situación, igual hubiese sido más enriquecedora o hubiésemos sacado como más jugo, pero creo que es una herramienta que podéis usar vosotros solas y con vosotras mismas y con los demás. Y de verdad que yo creo y confío 100% en esta herramienta. Y
poco más que deciros, que estoy a vuestra María, disposición, Bea. mira, nos dice Raquel una pequeña frase y la verdad que es un buen resumen de lo que tú has dicho. Dice, la mayoría de las veces se cambian todos estos pasos por un exijo y tengo derecho. Y ahí creo surge el conflicto. Convencida 100% que si solo dedicáramos unos minutos a aplicar esto, se resolvería la mayoría de los malos entendidos. La importancia de una buena comunicación. Ahí está, Raquel. Gracias por ese resumen, porque efectivamente es esto. De verdad, bueno, podría deciros, hice una formación para Nokia y para Siemens sobre esto, y en Siemens sobre todo, en un equipo determinado, que eso ya sí que no os voy a decir por confidencialidad, utilizan esto en todas sus negociaciones con proveedores y me han dicho que desde que le ponen emoción y desde que expresan sus necesidades y le piden al otro que también exprese sus necesidades, las negociaciones son otras. Y vuelvo a repetir, no solo en empresa, también con nosotros mismos y con nuestro entorno. Creo que si todos conversásemos de esta manera, las conversaciones serían diferentes. Y llevando lo que ha dicho antes Giovanna, y las conversaciones políticas serían otras. Antes habéis hablado de la persona que decía que llevaba 15 años con... Así voy recordando, y yo soy algo difusa, como veréis. La persona que ha dicho que llevaba 15 años sintiéndose, y digo sintiéndose porque no voy a juzgar porque no tengo toda la información y no estoy diciendo que no sea una realidad, ¿vale? Pero yo no tengo toda la información y no quiero entrar en... Entonces, se ha sentido manipulada, ¿vale? ¿Cómo quieres que sean tus conversaciones ahora? Tienes una herramienta para que las conversaciones sean diferentes y, por lo tanto, haces que el otro se comunique de manera diferente. Vamos a agradecerte, María, todo lo que nos has enseñado y creo que tenemos que profundizar cada una de nosotras en todo lo que sea negociación. Negociación para todo, porque parece que no, pero uno negocia todos los días 1.000 millones de cosas, incluso el aceptar una cadena de televisión u otra, o venir a un curso o rascarse la barriga en la piscina, perdón. Entonces siempre uno elige y uno negocia, ¿no? De todas formas, agradeceros también a todas vosotras que hayáis estado participando hoy aquí, que veo vuestro interés, y deciros que pasado mañana también vengáis con los deberes hechos, porque vamos a tener una gestión, un taller de gestión de desarrollo de negocio. Las que vinieron el otro día, que vieron la pauta para el emprendimiento, aquí ya vamos a profundizar un poquito más. Y bueno, pues quedáis todas invitadas y por supuesto recordaros que el día 15 de julio vamos a hacer el fin de fiesta y que próximamente Bea nos va a mandar una invitación para las que queráis participar y echar unas risas y desearos un feliz verano, pues que nos mandéis una foto para que así podamos estar ahí, una gran familia exótica, porque tenemos gente de Ecuador, de Colombia, de Perú, ahora también tenemos, aunque esté aquí en Madrid, Lita. Y bueno, nada más. Gracias María, de nuevo, gracias Bea también y gracias a todas vosotras. Y hasta pasado mañana. Hasta mañana. Chao. Buen día. Chao.